hermanos, pueden sentarse. Solo que sea por eso. Siéntanse como en casa, mis amados hermanos, de verdad, como en casa. Y la mejor forma de hacerlos sentir como en casa, pues es metiéndoles primero una regañiza. No, si ay, otra vez, parece mi papá. Siéntase como en casa. Siéntase como en casa. No, mis hermanos, es de verdad para mí un enorme placer el poder estar aquí una vez más. La semana pasada, ustedes saben, me tocó ir a exponer la hermosa palabra de nuestro Dios a la iglesia de Ixtlahuaca, que estuvo celebrando su 15º aniversario, pero fueron cosas hermosas hace 8 días, porque es el primer aniversario que se celebra en forma, y hubo una respuesta hermosísima. Para mí es más que claro que uno, más bien, que el Señor algo está haciendo en esta iglesia. Quiero referirme primero específicamente a esta. ¿Por qué a esta? Porque nosotros estamos necesitando un pastor más, ¿no? Pero conforme a lo que Dios va mostrando y va haciendo en la iglesia de Ixtlahuaca, cada vez más estoy confirmado que tiene que salir un pastor de aquí. O sea, no se pueden regresar los pastores. No se pueden regresar. La iglesia se ha establecido muy bien, gracias a Dios. Así que apúrate. Quizá eres tú. Apúrate. Quizá eres tú. Ahí dejo ese comentario. El segundo comentario. Mi hermano Leo, muy puntualmente, acaba de decir hace un ratito que te sientas en libertad. Si todavía hay alguien que se siente así como de, ay, me van a... Ay, está bien, puedes entrar con tu traje de astronauta, con tu traje de buzo, de ese que no impermeable. Puedes entrar como tú quieras. Yo nada más te quiero pedir algunas cosas muy específicas. 1. No podemos juzgar a nadie deliberadamente con o sin cubrebocas. Y te voy a decir por qué. Semanas anteriores, ustedes lo saben, lo dije también desde el púlpito, un domingo pasé con mi hermana Xochitl y le pregunté, hermana, ¿cómo está? Y no me contestó como acostumbradamente contesta. ¿Cómo contesta ella regularmente? Y me dijo, me siento mal, pastor. Hermana, quítese el cubrebocas. Si ella se siente mal y el cubrebocas le ayuda a sentirse más mal, quíteselo. No pasa absolutamente nada. En otra ocasión, estando platicando con Oscar me decía, Fer, siento que me desmayo, siento que me les estoy yendo. Y dije, bueno, yo no lo puedo cargar. O sea, de entrada está más grande y mucho más pesado que yo. Entonces, quédate en la puerta. Esa fue primero la instrucción. A lo largo del tiempo, hermano, a lo largo del tiempo, he aprendido varias cosas. Y digo he aprendido porque antes no las sabía. Y si lo sabía, no lo había entendido. Hasta hoy con mucha puntualidad. Ya hasta lo perdí.
No, préstame el azul, el que dejé dentro de la mochila, mi amor, por favor. Lo dejé hasta enfrente, en la bolsita, en esa. Lo dije hace unas semanas y lo repito hoy. Esto no determina la vida de nadie. De nadie. Lo digo con claridad. Esto no determina la vida de nadie. ¿Por qué lo digo así? Bueno, vamos a la Biblia. Quiero tomarme unos minutitos solamente. Esto no es la predicación. Acabamos de cantar que los pajaritos, lo acabamos de cantar. ¿Y qué dice el canto? Y sigue diciendo el texto, ¿no valéis vosotros mucho más que muchos pajarillos? La respuesta es, ¿por qué nosotros? ¿Dónde está la muestra de que nosotros valemos mucho más que muchos pajarillos? ¿Dónde está la muestra? En que Cristo murió por nosotros y no por los pajarillos. Tan sencillo como eso, ¿cierto? Bueno, vamos por favor al libro de los Salmos. En el Salmo, ya pasé. Salmo 139, si mi memoria no me está traicionando, por favor. Salmo 139. Versículos del 14 al 18. Cito. Te alabaré, porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras, y mi alma lo sabe muy bien. No estaba oculto de ti mi cuerpo, cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Tus ojos vieron mi embrión, y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. Cuán preciosos también son para mí, oh Dios, tus pensamientos. Cuán inmensa es la suma de ellos. Si los contara, serían más que la arena. Al despertar, aún estoy contigo. Oh Dios, si tú hicieras morir al impío, por tanto, apartaos de mí, hombres sanguinarios. ¿Qué está diciendo este hermosísimo salmo, hermanos? ¿Qué está diciendo? Desde entrada, nuestros días están contados, sea como sea. Nuestra vida está trazada por Dios. En la semana fuimos a visitar a una amiga de Feris, mi hija, porque enviudó intempestivamente. Falleció su esposo y la gran incógnita es, o sea, ¿cómo? Si era un señorzote así y fueron contados sus días. Y obviamente se cumple la escritura. Nadie sabe el día ni la hora. Esto no hace nada contra el decreto de Dios. Absolutamente nada. Hermano, yo entiendo que yo puedo entrar yo no voy a entrar al Walmart sin esto. ¿Por qué no voy a entrar al Walmart sin esto? ¿Por qué no me van a dejar entrar? Tan simple y sencillo. Me van a echar para afuera con los vigilantes. Sáquese de aquí. ¿Cierto? Tal vez ni a la tiendita de la esquina. Pero si vamos a la tiendita de aquí, hay sí entro sin cubrebocas. Quiero decirte algo, hermano.
Desafortunadamente, en muchas ocasiones, mostramos más nuestra falta de fe que nuestra fe. No estoy haciendo un llamado a la imprudencia, y lo he dicho muchas veces. No estoy haciendo un llamado a la imprudencia. Estoy haciendo un llamado a lo que dice la hermosa palabra de Dios en la carta a los Filipenses, perdónenme, en la carta a los Efesios en el capítulo 4, cuando dice que soportándonos unos a otros. Significa que si usted quiere entrar con traje de astronauta, usted puede entrar con traje de astronauta. Yo no le puedo prohibir a nadie la entrada a este recinto. A nadie. Si alguien quiere, pastor, es que yo no traigo cubrebocas, no se preocupe, ya tenemos una caja con 10,000 cubrebocas. Ahí tenemos, no se preocupe. Pero, yo pienso mucho en mis hermanos en necesidad. Y insisto, mi hermana Xochitl, últimamente se ha visto menguada su salud. No la voy a obligar a usar un cubrebocas. Si esto provoca que ella se sienta mal. No voy a obligar a Oscar a usar un cubrebocas si esto va a hacer que se me desmaye ahí en la silla. Pero si todos los demás lo quieren usar, por favor, úsenlo. Si lo quieres usar 4 veces y doblado y te persignas con él, haz lo que quieras. Siéntete con esa libertad. Ahora, un texto más. Ya me lo iba a poner. Es increíble lo puntual que es la Escritura, mis amados hermanos. Es increíble. Y nosotros somos tan faltos de entendimiento. A veces nosotros nos comportamos, insisto, más como aquellos que no tienen fe, como aquellos que realmente tienen fe. Se los decía yo la vez pasada, hemos hecho todo lo que nos han pedido. ¿Y qué es lo que nos han pedido? Sanitícense. Ahora, más bien parece satanización que sanitización. Ahora, todos entramos ahí espolvoreados. Está bien. Póngase gel. Nos ponemos gel. No se besen. No, ¿qué pasó? La Biblia dice que debemos de saludarnos unos a otros con ósculo santo. No podemos permanecer así, hermanos. Un tiempo razonable puede ser, pero eso no determina la vida de nadie, que eso nos quede claro. Dice el Salmo 24 en el versículo 1, escucha, del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. ¿Qué significa eso? Significa ¿qué significa? Soberanía. Amén. Y si en esa soberanía del Salmo 139, Él dice que mis días fueron establecidos por Dios en su preciosísimo libro, ¿significa que algo va a ser alterado? ¿Algo lo puede alterar? En ninguna manera. En ninguna manera. ¿Cierto? ¿Qué puede alterar esto? A lo que yo voy, hermano, es que te sientas tú muy en paz. Muy en paz. Estoy convencido para propia tranquilidad de todos. Tengo que comprar un aparatito de esos, no sé cómo se llaman, pero sé para qué sirven. Un aparatito de esos que se pega en la pared para que nos diga la carga viral que hay dentro del salón. Con la puerta abierta y con esa cosa dando vueltas. Para que estés en paz, hermano. Ese aparatito no es muy caro. Y en esta semana, si Dios quiere, lo compro, para que tú estés tranquilo. Me interesa que tú estés tranquilo. Pero me interesa que no dejemos de ver esto.
Eso es lo que más me interesa. Insisto, siéntete tranquilo, siéntete en paz, confiando en el Señor, de que Él tiene el perfecto y absoluto control de todas las cosas. Y como también lo he dicho antes, si te sientes mal de la gripa y porque ves que de por sí tenemos una muy mala costumbre de hacer esto. Hola, ¿cómo estás? Válgame Dios. No, no, así no se saluda, hermano. Así no se saluda. Si estás enfermo, por salud de todos, quédate en tu casa. Que se te pase el resfriado, que se te pase la gripa, que se te pase lo que traigas. Es más, si traes diarrea, también quédate en tu casa. ¿Por qué? Porque es demasiado incómodo estar en un lugar y estar yendo al baño a cada rato. O sea, la lógica dice eso, hermano. ¿Cierto? ¿Por qué vivimos? Acabamos de entonar este canto. Préstame tus letras, Mauricio, por favor. Quiero gracias, hermano. Acabamos de entonar esto, hermano. Oh alma cansada y turbada, sin luz en la senda andarás. Es una interrogante, no es sin luz en la senda andarás. No, es una interrogante. Es una interrogante. Al Salvador mira y vive. Del mundo la luz es su faz. Y el corito dice, fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal ¿lo cantamos o lo creemos? Vaya. ¿Se acuerdan de ese personaje de, no me acuerdo cómo se llamaba, pero que anunciaba las 5 herencias? ¿Me explico, mis hermanos? ¿Lo cantamos o lo creemos? Como una vez, y se los he comentado antes, como una vez me lo dijo literalmente el pastor Josías Grauman. A nadie le puedes prohibir la entrada. Tenemos que aprender a ver a Cristo. Siéntete con esa libertad. ¿Por qué razón? Escucha lo que vos, y esto es lo importante que dijo Josías. Porque este lugar, este recinto, para nosotros, debe de ser el lugar más seguro que pueda existir. Por 2 razones. 2 razones específicas. Una, porque este es el lugar, este recinto está consagrado para la gloria de Dios, ¿cierto? Y segunda razón, porque se supone que todos entre semana nos cuidamos y venimos bañados, peinados y sanitizados y oreados y estamos aquí, donde ya nos cuidamos. La semana pasada, ¿por qué no viniste, Oscar? Porque tenía síntomas, tos y cosas de esas, no temperatura, no nada. ¿Se te quitó? Pues ya está. Pero no vino por protección, por conciencia
de protección de él y de todos los demás. ¿Me explico, hermanos? Es por eso la insistencia de, ¿te sientes mal? Quédate en tu casa. Eso es mejor, y no solamente ahorita, sino siempre, porque este debe de ser para nosotros el lugar más seguro. ¿Me explico? Es bien triste que andemos a ver, no, ¿quién se nos mueve? Hermanos, aprendamos a ver, y es cierto lo que dijo Leo, por amor a que, oye, pero no te me acerques si no te cubrebocas. No te preocupes, me lo pongo. ¿Qué pasó? No pasa nada. A mí no me pasa nada. Bueno, sí me pasa, ya vieron que sí. Pero no pasa nada si alguien me dice, pero por favor ponte el cubrebocas. Me lo pongo. ¿Para qué? Para que el otro esté tranquilo, por amor a él. Pero si no te inquieta, pues no pasa nada. Vivamos confiados, hermanos. Porque lo terrenal sin valor será. ¿Amén? Bueno, tan. Fin del tema. Ahora sí, vamos con la predicación. Si hay un tema que para nosotros los pastores, o yo no sé si para todos, hermanos, pero para mí es muy difícil de tratar, es el asunto de los dineros. Para mí es sumamente difícil. ¿Por qué razón? Porque generalmente pueden llegar a interpretar como que ahora ya nos van a empezar a pedir dinero. No, qué pura sana doctrina. ¿No? Es muy interesante que la Biblia dice en el libro de los Hechos, por el apóstol Pablo, Hechos capítulo 20, en Hechos en el capítulo 20, versículos del 26 en adelante, dice, por tanto, os doy testimonio en este día de que soy inocente de la sangre de todos, pues no rehuí declarar a vosotros todo el propósito de Dios. Yo como pastor entonces tengo una enorme responsabilidad. ¿Cuál es esa responsabilidad? De declararles todo el consejo de Dios aquí escrito. Si yo no lo hago, entonces yo no estoy siendo fiel a la palabra de Dios. Y esa es mi responsabilidad y eso me va a ser demandado a mí. Y mira, de que me sea demandado a mí a que te sea demandado a ti, pues prefiero que te sea demandado a ti porque yo te lo voy a decir hoy. Así, mi hermano, tan sencillo como eso. Entonces, tengo que hablar y tengo que instruir a toda la congregación acerca no solo de lo que es la gracia, de lo que es la justificación, de lo que es la redención, no solamente de eso. Mi responsabilidad como pastor también es instruir a toda la congregación en el asunto de los dineros. Porque si soy fiel en uno, tengo que ser fiel en otro. No puedo ser fiel solamente en la sana doctrina sin ser fiel en adoración económica a mi Dios. Pero, ¿cómo se hace? Desafortunadamente, dentro del ámbito cristiano, se manipula mucho a las ovejas para que den, para que den, para que den y para que den. ¿Cómo? Haciendo promesas, acciones de protemplo, acciones como si tú das, malinterpretando el texto de la segunda carta a los Corintios en el capítulo 9, versículo 8 y 9, cuando lo acabamos de leer, que dicen que das poquito y Dios te bendice poquito. Tú da mucho y Dios te bendice mucho. Es una mala interpretación del texto. O como el otro texto que comúnmente también se lee dentro de las iglesias cuando se levanta la ofrenda, que es Malaquías capítulo 3 versículos 8 y 10, o del 8 al 10, cuando dice, vosotros todos me habéis robado. Y como no quieres ser un ladrón, pues apoquínale con singular alegría. Sí, pero ¿ese texto aplica a la iglesia? Ese texto está mal empleado. Ahora,
Otra frase que comúnmente se usa dentro de las iglesias para levantar la ofrenda: dale a Dios un poquito de lo que Él tanto te da. No, tampoco es así. ¿Por qué no? Porque dice la Escritura, lo acabo de leer en el Salmo 24, dice que de Dios es todo lo que existe en la tierra. De Él, a Él le pertenece todo. Entonces, la pregunta lógica es que si a Él le pertenece todo, ¿por qué hay una necesidad de que yo le dé si de todos modos es de Él todo? Es la pregunta lógica. La razón es porque tenemos que aprender a honrar a Dios, y no es con un poquito de lo que Él me da, porque eso se llama dar de uñita. No sé cómo es dar de uñita, ¿no? Ya va a pasar el alfolí y le haces. Hasta ya sabes leer con los dedos, hermano. Si tiene tal los billetes sueltitos acá. Ahora ya no hay billetes de A20, perdón, de A10 y de A5 como había antes. Pero hoy creo que el más chico es el de A20, ¿no? Y le haces. Este es de A20. Quita. No, esa no es la instrucción que la Escritura da. La Biblia dice que debe de ser generosamente. Y de eso se trata en esta mañana. La instrucción van a ser textos varios, mis amados hermanos. Textos varios, porque lo tengo que enseñar desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Lo tengo que enseñar así para que a nosotros nos quede lo suficientemente claro, y a partir de ahorita tengo 45 minutos, empiezo. Espero terminar exactamente a las 4 de la tarde. Así que vamos a orar y vamos a pedirle a Dios su dirección. Eterno Padre, Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo, de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, te alabamos, Padre, te bendecimos y te damos muchas gracias por tu bondad. Padre Santo, gracias por tu hermosa palabra. Muchas gracias. Es tan puntual, Señor. Sorprendentemente puntual tocante a las cosas que cada uno de nosotros debemos hacer, decir e inclusive, Señor, pensar. Ay, Señor. A veces es tan complicado nuestra mente, nuestro necio corazón, Señor. Padre, úsame, mi Dios, para poder exponer esta tu hermosa palabra con claridad. Úsame, bendito Dios, para que tú seas honrado a través de esta exposición que tiene que ver con los dineros y la forma en la que debemos ofrendar, Padre. Sé con nosotros, guíame, Señor, te lo ruego, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, voy a comenzar, pero no sin antes, yo personalmente darle la bienvenida a Liz y a Kevin, mis amados, bienvenidos, siéntanse como en casa. Ya les tocó también, ¿no? Pero hemos estado orando por ustedes, mis hermanos, mucho. Y si hay algo más que podamos hacer por ustedes, con muchísimo gusto lo hacemos, ¿vale? Bienvenidos, gracias. Bueno, entonces, hermanos, tenemos que hacer unas observaciones muy puntuales acerca de lo que es el dinero. Primero, el dinero es amoral. El dinero es amoral, no es ni bueno ni malo, así de sencillo. No es ni bueno ni malo, sino simple y sencillamente es algo que Dios nos permite tener. Escucha, es algo que Dios nos permite tener. Segunda observación, la actitud incorrecta para con el dinero. A veces tenemos una actitud incorrecta para con el dinero, y el apóstol Pablo dice con mucha puntualidad que raíz de todos los males es el amor al dinero.
El amor al dinero es raíz de todos los males. Otra puntual aclaración es, la Biblia enseña cómo Dios capacita y o da habilidad al ser humano de generar riqueza. Escucha lo que estoy diciendo. Cómo Dios capacita y o da habilidad al ser humano para generar riquezas. La Biblia lo dice con claridad. Cuando tú lees el libro de Proverbios, ahí te das cuenta cómo Dios bendice al que dice y hace. Dios da la habilidad. Cuarta aclaración, la Biblia es clara en cuanto a principios que nos ayudan a producir recursos económicos. La Biblia es muy clara en tocante a estos principios que nos ayudan. ¿Cuáles son los principios que nos ayudan a producir recursos económicos? Primero, trabajar para la gloria de Dios. Segundo, no para mí, sino para tener que compartir con el que padece necesidad. 3, para poder obviamente llevar sustento a mi propia casa, porque el que no provee para los suyos ha negado la fe y es peor que un incrédulo, ¿cierto? 5, el uso del dinero que Dios nos da es cómo se debe de ofrendar. ¿Cómo se debe de ofrendar? A ver, pastor, entonces, ¿está vigente el 10%? ¿Qué es el diezmo? ¿O cuánto debo de dar? Bueno, la Escritura lo dice con mucha puntualidad. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 8, segunda carta a los Corintios, en el capítulo 8, perdónenme, creo que puse mal la cita, es 9:7, no sé por qué puse aquí el 8, mis hermanos. A ver, espérenme, por alguna razón lo tuve que haber puesto, espérenme. Sí, perdónenme, es 8 y luego le brincamos allá. Segunda de Corintios capítulo 8, ahora hermanos, os damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Pues en medio de una gran prueba de aflicción abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Pues yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus propias posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Entonces aquí me está diciendo cuáles son los principios elementales. El primero, ¿cuál es? Primero, para que pueda alguien dar generosamente, de entrada, para que alguien pueda ofrendar, ya olvídate que sea generosamente. Primero, para que alguien pueda ofrendar y no de uñita, primero, se deben de dar a Dios. Esto es lo que Pablo está explicando de lo que sucedió con la iglesia de Macedonia. La iglesia de Macedonia era una iglesia pobre, sin agraviar la presente, ¿no? Dice que no tenían, pero dieron más allá de sus fuerzas. ¿Por qué razón? Porque primero se dieron al Señor, y esto no como lo habríamos esperado. O sea, si era una iglesia pobre, ¿qué es lo que podías esperar que ellos ofrendaran? Pues poquito, ¿no? Sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor. ¿Qué fue lo que pasó? Primero se dieron al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Entonces primero te desbordas, primero te desparramas para con Dios y después vas a tener la capacidad de venir y decir: hermanos, todo lo que tengo es del Señor, ¿qué se necesita? Entonces ya no vas a decir: no, espérame, esto es mío, esto sí no me lo toques. No, ¿qué pasó?
Entonces, cuando una persona no ofrenda como debe de ser, es porque dicha persona es muy probable que ni siquiera el evangelio haya entendido. Así de complicado es esto. Pero es dinero, pero es lo que dice acá, ¿cierto? El ofrendar, entonces, según lo que vemos aquí en este mismo texto, según lo que vemos en este mismo texto, es que el ofrendar es un privilegio más que una obligación, como lo dice acá. Porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron porque Pablo los estaba obligando a dar más del 25% de su ingreso. Eso dice el texto. Ah, no, perdón, entonces yo traigo otra Biblia. ¿Qué dice la Biblia de ustedes? ¿Qué dice? ¿Dieron de qué? Ah, caray. Yo pensaba que Pablo los había obligado. ¡Órale, éntrenle! Porque no tengo que comer. Eso dijo Pablo. No, en otra carta dirigida a otra iglesia, Pablo dice, yo sé vivir con poquito y sé vivir. Pero seguramente Pablo era un buen administrado, que cuando tenía, guardaba para cuando no tuviera. Y si de plano no había nada, se ponía a trabajar. ¿Cierto o no? Entonces, vemos claramente, mis amados, que el ofrendar es un privilegio. Es un privilegio más que una obligación. El Señor Jesús dijo en Lucas 6:38, vamos allá por favor, Lucas 6:38, dijo algo con mucha puntualidad, cito, dad y os será dado, medida buena, apretada, remecida y rebosante, vaciarán en vuestro regazo, porque con la medida con que midás, se os volverá a medir. En midás dije, no, dice midáis, se os volverá a medir. Lo que dice el texto entonces es algo muy interesante, que a quien da, Dios lo recompensa. Qué interesante. Pero no vayas a hacer esto por conveniencia, decir, ay, pues voy a recibir más. No vayas a hacer eso así, porque entonces tu dinero no sirve. Y acuérdate que ni es tuyo. Es lo que tú crees que generas. Que no es mi dinero, no es tuyo. Es de Dios. ¿Qué dijo el Salmo 24? Que a Él le pertenece todo. ¿No? Entonces, cállate. Así. La segunda carta de los Corintios, te la saben de memoria, mis hermanos. Segunda carta de los Corintios, en el capítulo 9, lo acabamos de leer hace un ratito, versículo 6, ¿qué dice? Pero esto digo, el que siembra escasamente, escasamente también segará, y el que siembra abundantemente, abundantemente, ¿qué? Segará. O sea, es una lógica la que está usando aquí el apóstol Pablo. ¿Cierto? Entonces este texto de la segunda carta de los Corintios, en el capítulo 9, versículos del 1 al 6, está hablando claramente de las ofrendas. Por eso le pedí a mi hermano Leo que leyera ese texto. Lo hemos leído tantas veces desde aquí, desde el púlpito, ya no lo sabemos de memoria. Estamos como, ¿quién sabe cómo es la soberanía de Dios? Ay, sí, pero ¿la vives? Ah, no, pues eso sí, no. ¿Cuántos saben el texto de 2 Corintios? Yo, pastor. Ah, no, pues una cosa, usted nada más preguntó si yo me lo sabía, más no que si le entraba. Esa es otra historia, ¿no? Entonces, claramente está hablando de las ofrendas y que debe de ser de una forma generosa. Y el hecho no debe de ser de dar para recibir, no es subasta, no es cambalache, ¿cierto? No voy a dar mucho para recibir mucho, no, eso no sirve. El texto no está hablando de eso. En Hechos, en el capítulo 20, en el versículo 30,
Hechos 35, dice así: en todo os mostré que así, trabajando, debéis ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es que me den que el que yo dé. Pues, ¿qué Biblia estoy usando yo entonces? Pues, ¿qué dice entonces el texto? A ver, alguien póngase de pie y déle lectura, porque mi Biblia la tengo que modificar. A ver, Oscar. En todo os he enseñado que, trabajando así, es necesario sobrellevar a los enfermos y tener presentes las palabras del Señor Jesús, el cual dijo: más bienaventurada cosa es dar que recibir. Gracias. Esto significa que no es que sea malo el que alguien pueda hacerle una ofrenda a alguien cuando está en necesidad. O sea, el que alguien reciba una ofrenda de alguien cuando está en... No está diciendo que sea malo. Es bueno. Pero es más bueno el que tú generes riqueza y puedas ayudarle a otro en su necesidad. Eso es lo que está diciendo el texto. ¿Esto tiene algo de complicado? Y si no trabaja, pues que trabaje. ¿Para qué? Pues para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Cierto? Nos gusta más recibir que dar. Mira, hermano, en esta parte es bien delicado, porque muchas veces cuando constantemente se le ayuda a alguien, este alguien solamente puede acostumbrarse a decir. Y mi mamá sabiamente me enseñó, dijo: no seas pedinche, chamaco. O sea, deja de estar estirando la mano, mejor tú da. No es bueno siempre estar ayude y ayude y ayude, y ponte a trabajar. Pero es que ponte a trabajar, pero es que ya me cansé, ponte a trabajar. ¿Dónde está el problema? Pues es que no quieres trabajar. Entonces yo no tengo por qué estarte manteniendo así. A los flojonazos no los quiere el Señor, ¿sabías eso? Ay, no, pastor, pues no quedamos que me iba a ayudar. No, es que a mí me dijeron que si yo creía en Cristo iban a ayudar. No, te vendieron un evangelio. Y el evangelio no es eso. No rebajemos el evangelio a esas miserias. Eso no es el evangelio. La mayoría de los cristianos no creen que realmente estas promesas de dar, de ayudar, no creen realmente estas promesas. La tendencia es aferrarse a lo que nosotros tenemos. Si no fuera así, se daría entonces muy generosamente. Voy a hacer una práctica rápida. Piensa en lo que ganas mensualmente, neto cobrado. Ya te voy a conceder la deducción de impuestos, el ICR, ¿ok? Piensa en lo que ganas. ¿Lo que das es el 10%? No, pastor, ¿qué pasó? Usted nos ha enseñado que ya no existe eso. Ok, muy bien. ¿Das generosamente? De lo que ganas, ¿cuánto das al mes a la iglesia? Y la gran mayoría, esto mejor no lo digo. ¿Me explico? ¿Cuánto ganas? ¿De menos? Y ahorita vas a ver que el 10% no es nada, ¿eh? Porque el 10% no debe de ser. Si me da tiempo. Si no, se las doy en dos partes, ni se preocupen. Tenemos que ser bien adiestrados también en esta parte. Una, para que no te dejes manipular por nadie. Por nadie. Y podamos conocer con mucha puntualidad qué dice la Escritura. Pero también tenemos que aprender a honrar a nuestro Dios como Él merece. ¿Cierto? Entonces, a lo que quiero llegar, hermano, es que
un porcentaje muy reducido de creyentes realmente cree esta promesa de que Dios les va a sostener. Muy pocos. Y dan con esa mentalidad. Entonces, ¿cómo da una persona que da con esa mentalidad de que no creen que Dios va a suplir todo conforme a sus riquezas en gloria? ¿Cómo da una persona? Traigo 2 pesos, mejor no doy porque me voy a quedar sin nada. Esa es la mentalidad que no debemos de tener. Hace algunos años vino a tocarme aquí una persona, un vecino, aclaro, y me dijo, ¿es usted el pastor de la iglesia? Pues sí, dígame a sus órdenes. Dije, no voy a tener una pistola, no es Canito. No, soy yo, dígame, ¿en qué le ayudo? Dice, quiero hacerle una recomendación. Digo, dígame a sus órdenes. Esos carros que ustedes traen llaman mucho la atención. Eso habla de que allá adentro hay dinero. Dijo, espérame, pero no nos catalogues parejo, el bocho es el mío. Sus carros dice que allá adentro hay dinero. Tengan cuidado. Ay, nanita. Gracias a Dios no hay dinero. ¿A mí qué me van a robar? Mi iPad. Pues, lleva mucho hora de predicaciones, Dios las use. ¿No? Eso es lo que me vinieron a decir. Ahora, te vuelvo a hacer la misma pregunta. Piensa en lo que ganas. Piensa en lo que ofrendas. Imagínate entonces que toda la gente de la congregación diera lo que Dios pide. Y no estoy hablando de un 10%, que diera lo que Dios pide. El 10% era el mínimo del mínimo del mínimo en el Antiguo Testamento. Y si fuera generosamente, la iglesia no tendría necesidad, mis amados hermanos, de nada. Piensa en eso. Y estoy hablando de una realidad, hermano. La iglesia no tendría necesidad de nada. Piensa en esto. ¿Necesidad de qué tenemos? Ay, pastor, ¿por qué no hacemos esto? Ay, pastor, ¿por qué no hacemos acá? Pues, ¿te explico o ya lo deduces por qué no lo hemos hecho? ¿Por qué crees que no se ha hecho lo que tú crees que ya tendríamos que haber hecho? ¿Tú por qué crees? ¿Verdad? No es tan difícil. Ahora piensa en lo que ofrenda cada quien. ¿Lo que ofrendas habla de lo que ganas? No, hermano. No. La iglesia entonces nunca debería de tener problemas financieros. Entonces lo que podemos concluir es que la gente no da porque no cree en las promesas de que Dios ha dicho. De otra manera, a la gente le hace falta fe. Fe. El ofrendar también es un acto de fe. ¿No es cierto? Es un acto de fe. ¿Por qué? Pues porque no se cree las promesas que Dios ha dado. La promesa de bendición no funciona bien para todos, pues no todos dan. Las conclusiones lógicas son cómo lo estamos viendo. 1, carencia de fe, y 2, no dar ofrendas. Entonces, una va de la mano con la otra. Pero pongan mucha atención, también es un mandato, también es una orden. ¿Por qué? Este mandato se viola por no tener la suficiente fe y también se cae en desobediencia. El problema de incredulidad es grave
me lleva también a desobedecer. ¡Wow! Entonces, qué interesante lo que conlleva todo esto de la ofrenda, ¿no, hermano? Y muy pocas veces nos detenemos, pues es el dinero. Este pastor. Por eso aclaré. Si hay un tema que a mí en lo particular no me gusta tocar, es este. Pero es algo en lo cual también la iglesia debe de ser enseñada. Y como se los dije al principio, de que me lo demanden a mí, a que te lo demanden a ti, yo les aviento la bolita y ahí ustedes saben. ¿No? ¿Qué pasaba entonces cuando una persona violaba un mandamiento? ¿Qué pasaba allá en Éxodo 20? ¿Te acuerdas? Al que mejor le iba, ¿no? Una pedreadita, y si todo quedaba medio vivito, el Señor lo fulminaba ahí. Pero es muy interesante la forma en la que los apedreaban. O sea, no creas que, a ver, vamos a apedrear al Fer. Ahí ponte, como cuando jugábamos ese, ¿cómo se llama el de las pelotitas no, es quemado el del hoyo, donde ponías en la pared, ponías aquí en la pared un cuadrito y luego ponías tu inicial. Y con la pelota le haces así, y al que le tocara tenía que correr a agarrar la pelota y el que más veces le tocara agarrar la pelota y no la agarraba, le iban poniendo, le decían que hijos son las rayitas, ¿no? Y al que juntara más rayitas o más hijos, se tenía que fletar así en la pared y todo agarrarlos a pelotazos y la que nos decayera, ¿no? ¿Sí te acuerdas de ese juego? O de plano estoy muy viejo. Así déjalo. Así de... ¿Usted sí se acuerda, hermano, que no? Sí, yo sé que sí, mi hermano. ¿A qué es a lo que voy, hermano? Cuando iban a apedrear a alguien, no llegaba. Ah, sí, yo falté, yo fui. Denme, por favor, denme. No hacía eso. ¿Sabes qué es lo que hacían? Primero cavaban un hoyito en el piso. Lo metían y tenían que quedar hasta la cadera enterrado. O sea, hacían el bújero, lo metían y luego lo llenaban el agujero de tierra y lo pisoneaban para que no se pudiera mover. Y una vez allí, ahora sí, denle, para que no se les fuera a echar a correr. Eso es lo que hacían. No estamos en el Antiguo Testamento. Es solamente la práctica. Ahora, piensa en esto, hermano. ¿Qué pasa cuando una persona no cumple con su ofrenda como debe de ser? ¿En qué se convierte? En deudor, en pecador. Y un pecador no tiene cabida en el reino de Dios. ¡Paz! Machetazo, el caballo de espadas. ¿No? ¡Guau! ¡Wow! Noten lo que dice Colosenses, mis hermanos. Este texto también se los he dicho muchas veces en otras ocasiones. Colosenses capítulo 3, versículos del 1 al 5. Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia. ¿Qué es qué? Idolatría. Ya no sonó aquí. Aquí no hubo ni un changuito que no se rascó. ¡Paz! A todos nos dio. ¿Cierto? Entonces, cuando una persona no dé o no da como Dios manda, es porque el dinero es su Dios. Es lo que más ama. Se va a quedar sin él lo que hace. Está acumulando para sí. ¿Qué es lo que acumula para sí? Egoísmo. Es la única evidencia. ¿Por qué queremos hacer y tener? ¿Por qué?
por egoísmo. No estoy diciendo que no trabajes y que no tengas. No estoy diciendo eso. No me vayas a malinterpretar, por favor. No estoy diciendo eso. Es una evidencia de una falta de fe. Pues está desobedeciendo. Y es un pecado grave, ¿no es cierto? Es un pecado grave. Se peca porque no se obedece en lo que Dios manda. Ahora, esto es así como que en términos generales. Ahora, quiero que nos aventemos un clavadito. Me quedan 20 minutos. Que nos aventemos un clavadito al Antiguo Testamento. A ver, las ofrendas eran el 10%, eran el 20%, eran el 25%, ¿o qué era una ofrenda? ¿Era lo mismo que los diezmos? No son lo mismo. Vamos a ver qué dice. Tiene que ver con las primicias, obviamente. Cuando nosotros estudiamos el Nuevo Testamento, por ninguna parte encontramos la imposición del diezmo. En ninguna parte, hermano. Y esto ya se los he dicho también en otras ocasiones, ¿no es cierto? Por ninguna parte encontramos la imposición del diezmo. Y si nosotros estudiamos el Antiguo Testamento, también nos daremos cuenta que jamás, escucha, jamás el libro del Génesis es instituido el diezmo. Ahí no hay diezmo en Génesis. Ahí no hay. Y para esto podemos echarnos un vistazo al capítulo 4 del Génesis, ¿no? ¿Qué está pasando allá en el capítulo 4 del Génesis? ¿Qué pasa? ¿Te acuerdas? ¿No? Bueno, entonces, ¿Caín y Abel qué? La ofrenda de Caín y Abel, no sé quién lo haya dicho, pero es eso. La ofrenda de Caín y Abel, pregunta, ¿ya estaba instituido el impuesto? No. ¿Y entonces? ¿Por qué lo hicieron? Dijera ya mi amigo, ¿no? ¿Y entonces? ¿Por qué? ¿Por qué dan? ¿Por qué dan? ¿Por qué dan, hermanos? Si no había imposición. Así suena, hermano. Bola chica, bola grande, bola chica, bola grande. Por gratitud a Dios. Por saber quién es Dios y lo que Él merece. ¿Cierto? Y el hombre conoció a Eva, a su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín y dijo, he adquirido varón con ayuda del Señor. Y después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Estoy en el 3 del 4. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado. Y Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué se ha demudado tu semblante? Hasta ahí. ¿Qué es lo que está pasando entonces? Traen una ofrenda ¿qué? Voluntaria. No hay imposición. ¿Cierto? Entonces, ¿de dónde lo sacaron estos? Bueno, vamos a otro texto. Ahí mismo Génesis, pero ahora en el capítulo 8. En el capítulo 8, en el versículo 20, dice, y edificó Noé un altar al Señor y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocaustos en el altar. ¿Ya estaba una imposición ahí? ¿Por qué lo hizo Noé? Por agradecimiento a Dios. ¿Agradecimiento de qué? De que Dios lo había salvado de morir ahogado en este gran diluvio. Es una ofrenda de agradecimiento. ¡Wow!
Eso es muy interesante, ¿cierto? Muy interesante. Capítulo 12 del Génesis. En el capítulo 12 del Génesis, Abraham ofrece sacrificio a Dios. Nota lo que dice el versículo 12, les dije, capítulo 12, versículos del 6 al 7. Y atravesó Abraham el país hasta el lugar de Siquem, hasta la encina de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y el Señor se apareció a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Entonces, ¿qué? Él edificó un altar al Señor que se le había aparecido. Y un altar tiene que ver con ofrenda de holocausto. ¿Y por qué lo hizo Abraham? ¿Porque se lo impusieron? En ninguna parte aparece la palabra y Dios le ordenó a Abraham que hiciera. No dice eso. Fue una ofrenda voluntaria, de agradecimiento. ¿Cierto? Génesis capítulo 14, versículo 19 y 20. Y lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham el diezmo de todo. Abraham le dio el diezmo de todo. Esto es muy interesante, es solamente una partecita. Otra vez, ¿por qué lo dio a Abraham? Por agradecimiento, por la victoria que le había dado, ¿no es cierto? ¡Wow! ¡Qué interesante! Hasta aquí no hemos encontrado la imposición de nada. ¿Y por qué empecé esto diciéndote que en el Nuevo Testamento tampoco hay imposición? Porque es voluntario, eso dije, ¿no? De allá de la segunda carta a los Corintios en el capítulo 8. Es voluntario. ¿Cierto? Esto significa específicamente aquí en Génesis 14, bueno, la historia de Abraham. ¿Cuántos años vive Abraham, hermano? Abraham. ¿Cuántos años vive? 160. 160 años vive Abraham. Si mi memoria no me falla. ¿Y cuántas veces se menciona que Abraham haya dadole el diezmo a Dios? Es esa. Entonces, no hay más. Fue voluntario. ¿Por qué después ya no? Pues porque después no quiso. Tan sencillo como eso, ¿no? Hebreos capítulo 7, se los digo, ya lo hemos estudiado, ya lo acabamos de estudiar hace no mucho. Dice que Abraham dio un diezmo del botín. ¿Te acuerdas de ahí en Melquisedec? Un décimo. La palabra aquí es muy interesante, porque es la palabra acrotín. Acrotín, que significa la parte de arriba. O sea, de todo el montón que tenía, solamente la parte de arriba. Es lo que le dio. Entonces fue un décimo de una parte, mas no de todo. Qué interesante, ¿no? Qué interesante. No es de todo, sino de la parte de arriba. De la parte de arriba le da un décimo. Qué interesante. Y siempre se dice, de todo le dio. No. Por eso es importante ir al texto para saber de qué es de lo que nos está hablando el texto. Porque por eso se malinterpreta. Entonces ahorita que viene diciembre vas a recibir caja, vas a recibir tu tanda, vas a recibir tu aguinaldo, órale, de todo. ¿Así es? No, eso no está diciendo el texto. Mira, no te voy a quitar la intención. Si tú lo quieres hacer así, bienvenido. Pero eso no está diciendo el texto, lo aclaro. ¿Cierto? Génesis 28, 22, mi amado hermano. Génesis, ¿qué dije? 28, 22.
y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me des te daré el diezmo. ¿Quién está hablando acá? Jacob. ¿No? El versículo 20 dice: entonces hizo Jacob un voto diciendo: si Dios está conmigo y me guarda en este camino en que voy, y me da alimento para comer y ropa para vestir. Pareciera que lo está condicionando, ¿no? La actitud es incorrecta, hermano, quiero que sepas. La actitud es incorrecta. Otra vez, porque tiene que ver con lo que yo estaba hablando al principio, de que dice en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 9, versículos del 6 al 9, que el que siembra poco, cosecha poco. Entonces no es de que des mucho para que reciba, no condiciones a Dios. La actitud es incorrecta. Pero lo que está diciendo es que es voluntario. Ese es el énfasis en el que quiero hacer. Es voluntario. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay acerca de la ofrenda obligatoria? ¿Qué hay? No, sí encontramos ofrendas obligatorias, pero esas son otra historia. Hasta aquí son ofrendas voluntarias. ¿De qué? De agradecimiento a Dios. ¿Por qué? En muchas ocasiones, por el favor recibido de parte de Dios. Y aquí voy a darles un refresco. ¿De qué tamaño? ¿De qué tamaño, mi amado hermano o hermana que me escuchas? ¿De qué tamaño es el favor que has recibido hasta hoy de parte de Dios? ¿De qué tamaño es? Dímelo. ¿Cuál es el favor que has recibido de Dios? Amén. ¿Esa qué? No tiene precio. No, hermano, nuestra propia vida es demasiado miserable para tratar de pagar eso. ¿No es cierto? No alcanzamos a expiar ni siquiera uno de nuestros pecados más chiquitos. Y el favor merecido es que nos perdonaron todos. Pero no solo los pasados, los que acabo de cometer hoy en la mañana y los que me van a seguir. ¿Mi ofrenda es voluntaria, hermanos, cada 8 días? ¿De qué tamaño es el favor que he recibido de Dios? Ahora escucha esto. Mi ofrenda corresponde con el favor recibido de parte de Dios. Contéstate eso. Por eso la iglesia sigue con problemas financieros. Tenemos problemas, ¿no es cierto? Y no necesariamente financieros. Tenemos problemas de fe. En 5 minutos quiero acabar este punto y la próxima semana, si Dios quiere, doy el Nuevo Testamento. ¿Ok? Entonces, ¿qué hay acerca de la ofrenda voluntaria? ¿Qué hay acerca de la ofrenda voluntaria? Perdón, leí mal. ¿Qué hay acerca entonces de la ofrenda obligatoria? ¿Cómo era? ¿Por qué era? ¿Para qué era? La ofrenda obligatoria en Génesis 41,
Ahí encontramos cuando José es vendido, ¿no? Encontramos cuando José es vendido por sus propios hermanos, porque es José el soñador. Él sueña que, él va a estar por encima de sus hermanos. Y no solo eso, él sueña que va a estar por encima de sus propios padres, cuando él dice que aún la luna y el sol le rinden pleitesías. Y le dice a su papá, bueno, ¿qué estás loco, chamaco? O como dijera Yohanan, ¿qué estás loco, muchaco? O sea, no, hermano, ¿qué es lo que está pasando? En el versículo 34 de Génesis 41, dice así: haga esto Faraón, nombre intendente sobre el país y exija el quinto de la producción de la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia. ¿Quién está dando ese consejo? José. ¿A quién? A Faraón. Ya pasó todo, ¿no? Ya se fueron sus hermanos y su papá dice, ve con estos. Y él se lleva su capa de colores y todos lo tenían por chismoso rajón, consentido. Y dije, vamos a ver, y terminó en Egipto José. Y halló gracia y lo pusieron allí, interpretó los sueños, dijeron, y José sabiamente dice, vamos a poner impuesto. Impuesto. ¿Por qué razón? Porque en el sueño que Dios le reveló a José venía un periodo de gran hambruna, ¿cierto? Entonces sabiamente le dice José a Faraón, de parte de Dios, vamos a imponer un impuesto para que entonces el gobierno tenga para sostener después al pueblo. Qué interesante, qué interesante. Dios quiere que así fuera acá, ¿no? Pero no es así. Entonces, durante 7 años se le cobrará impuestos a la nación. ¿Cuánto? Ya me perdí mi texto. ¿Cuál era? 34. ¿Un qué? ¿Cuánto es un quinto? No, pues sí. Y eso que las matemáticas no las entiende. ¿Cuánto? El 20%. Si yo tengo un 100, el queso, niños, el queso. No, bueno, el pastel, porque hoy trajo Cristi pastel. Si ese pastel entero, tenemos un entero, lo dividimos en 5 de a cómo nos toca, un entero es 100, lo divido en 5 de a cómo me toca, niños. ¿De a cómo es, apá? ¿De a cuánto? Algo así. Nos toca es el 20%. ¿No era el 10%, pastor? ¿Cuánto dice allí? ¿Un quinto de cuánto? De un 100%. Es un 20%. ¿Tu ofrenda corresponde con eso? Ay, no, eso es mucho, pastor. Y esta es la primera. ¡Wow! Entonces no apeles al 10%, ¿eh? No, porque te la aplico. No apeles al 10%. Versículo 24 del mismo capítulo, no es cierto, del capítulo 47. 24 del 47. Al tiempo de la cosecha daréis la quinta parte a Faraón, y 4 partes serán vuestras para sembrar la tierra y para vuestro mantenimiento, para los de vuestra casa y para alimento de vuestros pequeños. Es que, ¿cómo debo de administrar mi dinero, pastor? Aquí está la respuesta. Aquí está la respuesta. Lo que ganas, divídelo en 5. Aquí nos acaba de decir cómo. ¿Cierto? Ahí está. Sembrar, comer, tu casa y tus hijos, y la quinta parte para el gobierno. Ahí está, el 100%. De a 20 cada uno. Ay, es mucho. ¿No? Entonces vemos, mis amados hermanos, que la ofrenda obligatoria hasta
antes de la ley era el 20%, no el 10%. Así que si tú quieres regirte bajo una ofrenda obligatoria, no traigas, por favor, tu 1.5% o tu 0.5%. Trae el 20%. Ay, no, pastor, ya mejor voy a hacer, con las ofrendas me las llevo mejor voluntarias. Muy bien. ¿De qué tamaño es el favor recibido de parte de Dios? Dijo mi hermana Xochitl y mi hermana Elsa, impagable. Ahora, no quiero que parezca esto que los estoy haciendo manita de puerco y que los estoy... No, hermano, no me lo vayas a interpretar a manipulación ni por supuesto a nada de eso. Es simplemente que esto tiene que quedar muy claro para nosotros. Muy claro. ¿Cierto? Muy claro. Y en teoría, yo entiendo, mi amado hermano, yo entiendo que la economía puede estar muy chiquita y que se nos está cayendo a cachitos. Pero como lo mencioné al principio, al final de cuentas es un acto de fe, de creer que Dios va a suplir perfectamente todo lo que nos haga falta. La pregunta es, ¿lo creemos? ¿Lo creemos, hermanos? De verdad, el número de congregantes que tiene esta iglesia sería suficiente para que no tuviésemos ningún problema económico. ¿Sabes cuántos integrantes tiene hoy esta iglesia? Con y sin membresía. Para que no digan, no, yo ni tengo la membresía, por eso ni doy. No, con y sin membresía. ¿Sabes cuántos? Somos más o menos 120 personas. Familias, aproximadamente entre 55 y 60 familias. Rápido. Y no me voy a ir ni al 10% ni al 20%. Voy a ser muy chiquito. Si cada familia ofrendara cuando menos 1,000 pesos mensuales, siendo un número de 50 familias, te la voy a dejar barata, 30 familias, 20 familias. ¿Tendríamos problemas económicos? Esto habla de que no todos están ofrendando. Y el que ofrenda, ofrenda demasiado chiquito. Tenemos problemas para con Dios, hermanos. Considera lo que acabas de escuchar. Si Dios quiere, la próxima semana voy a enseñarles lo que hay. Y yo creo que merece una tercera predicación. Voy a enseñarles la próxima semana, si Dios quiere, lo que hay en las ofrendas desde la ley o desde Moisés hasta el Señor Jesús. Y yo creo que va a meritar una tercera hoy la iglesia. Va a meritar una tercera, que no va a ser muy diferente a lo que voy a enseñar la próxima semana, ni muy diferente a lo que acabo de enseñar hoy. Amén, mis hermanos. Es un tema, yo sé que es un tema complicado, hermano, pero tenemos esa responsabilidad delante de Dios, de enseñarlo, de enseñarlo conforme Dios pide y manda. Y todos nosotros de ofrendar como Dios pide y como Dios manda. Amén. Vamos a orar, hermanos. Eterno Padre, Dios del cielo, te damos muchas gracias por tu bondad, mi Señor. Gracias, bendito Dios, porque tu misericordia es grande y es nueva cada mañana. Padre, danos fe, por favor. Acrecenta nuestra fe. Ayúdanos a vivir para demostrar que estamos en un mundo caído, ciertamente, un mundo que es decadente, pero que estamos aquí para demostrar a este mundo que tenemos fe en el Dios creador de todo el universo. Que nuestra vida lo refleje, Señor, amándonos unos a otros. Que nuestra vida lo refleje,
negándonos a nosotros mismos. Y si es necesario, Señor, dar mi vida por alguien, que así sea. Yo te ruego, Padre, que nos fortalezcas para el día de la prueba, que no sabemos cuándo es, ni siquiera sabemos de qué tamaño será, pero fortalécenos, mi Dios, para que tú seas con nosotros, para que podamos honrarte y glorificarte. Y también, Padre, te suplico que nos des esta conciencia clara, mi Señor, de poder ofrendar como tú lo has establecido. Que podamos ofrendar por agradecimiento y voluntariamente, Padre, porque tú lo mereces absolutamente todo. Gracias, mi Señor, por esta tu hermosa palabra que nos conduce a toda verdad y nos ayuda para dejar de equivocarnos o dejar de pecar. Muchas gracias, Señor, por tu hermosa palabra. Gracias por esta iglesia hermosa que tú has ganado con tu preciosa sangre. Ayúdanos a amarnos entre nosotros, Señor, a consolarnos unos a otros, a estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Mi Señor, a poner tu nombre muy en alto. Despídenos en paz, por favor, Señor, y permite que el resto del día y de la semana podamos seguir honrando y glorificando tu precioso y santo nombre. Es en el nombre de Jesús en quien oramos y rogamos tu bendición, bendito Dios. Amén. Muchas gracias, mis amados hermanos, que Dios les bendiga. Si Dios quiere, nos vemos acá el próximo domingo. Bye. Nuestro refugio y fortaleza ser, y pronto auxilio en la tribulación. No temeré, no temeré. Y aunque los montes se deslicen